Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Germán Shinka y formo parte del grupo Rorschach desde hace como más o menos 10 años. El otro día estaba sacando cuentas al respecto y creo que sí, que son 10. Em, y bueno, hoy quisiera hablarles en estas jornadas de las rolchas. Probablemente ya todos sepan que a pesar de que nuestro nombre oficial es Grupo Rorschach, eh, para simplificar, porque era muy largo, muy difícil y porque nos ha traído algunas complicaciones, algunos errores, entre nosotros nos llamamos las rochas. De ahí viene el nombre de las rolchas. Tiene que ver con que eh, hemos empezado a jugar juegos de rol. Y tal vez parezca que este tema no tenga demasiado que ver con las cosas que se vienen charlando en estas jornadas, em, pero tal vez, solo tal vez, pueda aportar algo este tema a estas conversaciones que estamos teniendo. Entonces, en primer lugar, quisiera comentar un poco qué son los juegos de rol, porque, bueno, por ejemplo, yo los conocí de relativamente grande, cuando era chico no sabía que existían. Hubiera sido muy distinta mi vida si los hubiera conocido antes. Pero básicamente los juegos de rol son juegos donde varias personas se reúnen. Es un juego de mesa, los juegos de rol son juegos de mesa, donde varias personas se reúnen a contar una historia. Básicamente es eso. Hay algunos otros elementos, juega un poco el azar, pero no completamente. Y cada uno de esos jugadores, excepto uno de ellos, la mayoría de los jugadores lo que hace es estar a cargo de uno de los personajes de esa historia. Y decide qué quiere hacer ese personaje, qué va a hacer, qué dice, todo con respecto a ese personaje. Y el otro jugador, el que no tiene ningún personaje específico a cargo, se encarga de narrar la historia. Y además es un poco el árbitro y tiene que resguardar que se cumplan ciertas reglas para que sea más provechoso el juego y más entretenido. Bueno, calculo que se imaginarán lo que puede llegar a pasar con tantas personas. Hemos llegado a ser 7 personas improvisando sobre una historia que va narrando creo que el nombre en español es el director de juego, que es el narrador básicamente. Y se imaginarán las cosas extrañas, graciosas, sin sentido que pueden llegar a pasar. Bueno, todas esas cosas han pasado y por suerte siguen pasando. Nos juntamos una vez por semana de manera virtual y eh, cada una de las rochas que juegan han ido desarrollando su personaje, han ido ganando habilidades, han ido complejizando las personalidades de cada uno de esos personajes. Ha habido cambios, ha habido distintos momentos en las relaciones entre esos personajes y todo esto se va desarrollando a medida que transcurre una historia y ellos viven una aventura o varias. Estoy muy tentado de contar alguna anécdota, pero no, me tengo que concentrar en esto. Tengo que contar esto. Em, si queda tiempo, después cuento. Si no, le pueden preguntar algunos de ellos que ahí seguramente contarán con mucho gusto. Y eso me da pie también a hablar de una de las cosas que quería mencionar. em, y es esto, ¿no? El que cuánto gusto nos da jugar. Yo sé que esto parece que no tiene nada que ver con el tema de las jornadas, pero creo que sí. Porque si bien yo lo estoy contando a modo de testimonio, esto de experiencia, a ver si alguien cree que puede llegar a aportar algo, em, yo creo humildemente que tal vez sí pueda aportar algo. Porque varias de las cosas que nos pasan mientras jugamos, creo que son aplicables también a lo que nos pasa o a las
cuestiones, o a los cuestionamientos, mejor dicho, que nos surgen cuando hacemos investigación o cuando hacemos docencia. Este formato de juego en especial, donde no hay un ganador y uno o varios perdedores, donde no hay un sistema de puntos que haga que que haga que los jugadores vayan compitiendo entre sí, eso ya de por sí lo hace distinto. Y además la cuota que tiene de improvisación el juego, que es bastante grande, creo que nos plantea ante un escenario que otros juegos no nos plantean. Nosotros específicamente jugamos en este momento Calabozos y Dragones quinta edición, lo cual lo comento por si alguien conoce, permite hacer bastantes cosas. En general, todos los otros sistemas de juego también permiten hacer varias cosas distintas. Pero bueno, una de las características que me parece más interesante para destacar, porque se parece mucho a lo que nos pasó con la creación del grupo Rorschach en sí, es el carácter experimental y, si se me permite la palabra, mutante del juego y del grupo. Probablemente ya hayan escuchado cómo empezamos a reunirnos o cómo empezaron Facu y Bru a partir de un detalle, de algo que podría haber pasado totalmente desapercibido, de un ejemplo. En una de las clases de Facu, y Bruno se acercó y le dijo: vos lees esto, te gusta. Y después surgió la idea de hacer algo con regularidad, y eso fue creciendo, así como van creciendo nuestras historias. Y lo que me parece interesante es que van yendo, tanto el juego como el grupo, por lugares que tal vez no sean los más mainstream, los más predefinidos, los que más se supone que deberían guiarnos por los lugares por los cuales tendríamos que ir, quiero decir, ¿no? En ese sentido es improvisación, pero no por no saber, sino improvisación porque nos estamos enfrentando a algo desconocido, algo totalmente novedoso, por lo menos para nosotros, ¿no? Y esto también lo traslado no solamente a la creación del grupo, sino a cómo los integrantes del grupo se posicionan frente a la investigación y a la docencia, por ejemplo. Varios de nosotros somos o investigadores, o docentes, o ambas cosas. Y yo esto se lo escuché a Facu hace bastante tiempo. Y me parece que es muy interesante pensar si podemos trasladar estos cuestionamientos que nos surgen a la hora de jugar al rol a cómo nos plantamos frente a la investigación o a la docencia. Esto lo digo en el sentido de que muchas veces cuando estamos tratando de narrar una historia, si alguien no jugó al rol nunca, tengan en cuenta que toda la historia transcurre en nuestras imaginaciones. Ok, una propaganda de un circo aparentemente. Nunca pasan autos haciendo ruido o mucho ruido y ahora pasa uno con un parlante. Bueno, como les decía, muchas veces cuando estamos improvisando, porque la cuota de improvisación es muy grande, y como esto no transcurre en ningún lugar más que en nuestras propias imaginaciones, nos ocurre que nos es mucho más fácil
hacer una referencia, ¿no? Algo que todos conocemos, algo que hemos pasado, es decir, algún tipo de ficción que todos hemos consumido en el pasado. Por ejemplo, sí, ¿te acordás cómo le pasa a Battlecat cuando He-Man lo señala con la espada? Ah, listo, y ya se entendió todo. Em, Eso por un lado está buenísimo porque en el juego nos da una imagen muchísimo más clara, con menos palabras, y a veces no hay tiempo para tantas palabras, porque estamos en medio de la acción y tiene que pasar algo de inmediato, hay que tomar una decisión rápidamente. Pero también una de las cosas que pensaba era que esas referencias comunes, o en otros casos eh, el recurso de ir a ciertos lugares comunes, que tal vez no sean totalmente originales, y ese es el punto, me parece que no tienen por qué serlo, no tienen por qué ser totalmente originales en el rol, el ir a esos lugares un poco nos pone a pensar a qué lugares comunes estaremos yendo o no yendo cuando hacemos investigación o cuando hacemos docencia. Por eso me parece que estas cosas que afloran en el juego de rol, por lo menos en nuestro juego de rol, en nuestra experiencia, a lo mejor varios de los que están escuchando hace años que juegan y esto ya les pasó hace mucho, pero varias de estas experiencias ponen de manifiesto un montón de cuestiones que Facu ya venía planteando y otros integrantes también de Las Rochas, por supuesto, acerca de cómo nos paramos frente al objeto de estudio y de a la vez cómo investigamos la manera de hacer investigación. Parece que las preguntas que surgen a partir del juego son trasladables a la investigación o a la docencia, como decía recién. Entonces, por un lado está el cuestionamiento de cómo cómo recurrimos a ciertos lugares o cómo ciertos lugares comunes nos invaden sin que nos demos cuenta y cómo nos paramos frente a eso, cómo desandamos esos caminos, como parte de la investigación a la vez del objeto de estudio, de nosotros mismos también, y de ambas cosas en relación, quiero decir, ¿no? Por otro lado, otro de los elementos que me parece también destacable es el tema del poder que tiene la ficción. Pero en este caso, porque uno podría pensar, bueno, está bien, el poder de la ficción o el no poder de la ficción o lo que sea de la ficción, lo podemos discutir también en cuanto a la literatura o en cuanto a las historietas o a otras cosas. Pero en este caso, en particular, lo que ocurre en los juegos de rol es que todos los integrantes somos a la vez escritores y lectores. Y escribimos y leemos al mismo tiempo. Quiero decir, hacemos las dos actividades al mismo tiempo, si es que se trata de dos actividades distintas. Pero también cada uno de nosotros lo está haciendo en paralelo, haciendo pequeños aportes o dejando que u otro de los integrantes se explaye, respetando los silencios, sabiendo cuándo intervenir, sabiendo cuándo hacer un chiste. Y como todo eso transcurre al mismo tiempo, de manera improvisada, en vivo, me parece que también entra en juego la cuestión de la creación colectiva. Y esto también tiene mucho que ver, me parece a mí, con la historia del grupo, ¿no? Digamos, la manera en la que nos manejamos es muy distinta por lo menos a todas las experiencias previas que yo había tenido, donde había una jerarquía bien establecida. No digo ni que esté bien ni que esté mal, simplemente digo que es distinto, que es un experimento, que es una forma un tanto mutante, un tanto fuera del mainstream, ¿no? De hacer investigación, de hacer docencia.
de aproximarnos a objetos de estudio y de conocerlos. Por eso, una de las cosas que pensaba era, bueno, ¿qué ocurre con esto de la ficción como un espacio de comunidad? Que se ve claramente en el rol, pero también es trasladable, como decía recién, a las otras cosas, ¿no? A los otros ámbitos. Y también pensaba qué pasa con el papel del reconocimiento mutuo, del autoconocimiento a medida que uno investiga algo externo a sí mismo, un objeto de estudio, una historieta, literatura, lo que sea. Estas cosas son separables o no son separables. Son insoslayables. ¿Qué ocurre con los lugares comunes? ¿Cómo nos paramos frente a esos lugares comunes? Como dije al principio, excede vastamente mi capacidad el dar respuestas a esto. Simplemente lo que quisiera hacer es dejar planteadas estas preguntas. Finalmente, el último aspecto que quisiera destacar, que me parece interesante, es el tema de compartir. A nosotros nos pasa que un poco se nos cae de las manos el compartir las cosas que pasan durante la sesión de rol, y durante la semana, entre sesión y sesión, vamos comentándolo entre nosotros o vamos hablando con otras personas. Calculo que la gente que nos rodea debe estar un poco cansada de escuchar las cosas que pasan en nuestras partidas, pero es que son muy divertidas, la verdad. Y, perdón, me quedé pensando en varias cosas que estaban pasando. Perdón, ahí volví. Les decía que me parece interesante el tema de ver qué pasa con el compartir, ¿no? A nosotros nos sale compartir, y lo que pensaba era, bueno, y no es también parte inherente de la investigación o de la docencia el compartir. ¿Se puede hablar realmente de docencia, por ejemplo, sin hablar de compartir? Por supuesto, podemos discutir si hay o cómo se produce la construcción del conocimiento, pero en el fondo, en la experiencia más subjetiva de la docencia, pero también de la investigación, creo que está antes o después como ese afán por compartir lo que estamos tratando de estudiar o lo que algún libro dice. No compartir en términos de interpretación rígida, ¿no? Sino de, bueno, a ver, frente a los alumnos, ver, bueno, ¿ustedes qué piensan de esto? Yo les cuento lo que a mí se me ocurre, o las cosas que a mí se me ocurren, ustedes las suyas, y vamos viendo, ¿no? Y de nuevo, ahí entra la idea de la constante experimentación y la improvisación, y el compartir como una especie de comunión y de ida y vuelta, ¿no? Entonces, lo que pensaba era, bueno, tiene sentido la investigación sin compartir, la docencia sin compartir. ¿Cómo podemos llegar a más público, a otra audiencia? Porque el compartir, supongo que, así como nos pasa en el juego, que tratamos de, o nos sale, mejor dicho, compartir con gente que no juega, de distintos ámbitos. Bueno, también un poco creo que nos pasa lo mismo con el grupo y con las investigaciones en historietas que hacemos o en literatura. Tratar de abrir y de ofrecer para quien quiera estas cosas que hacemos, o estas cosas que nos pasan, o estas preguntas que nos van apareciendo y que vienen un poco rodando a lo largo de todos estos años con todos nosotros, ¿no? Me parece que en ese sentido también viene de la mano con la idea de esta jornada, y también de estos minutos que les estoy robando, que ya van un montón. Entonces,
nada, quería cerrar con esto, ¿no? Que me parece que estas jornadas están buenísimas para hacer esto, para exponer lo que nos pasa, a ver si hay alguien a quien le pase lo mismo o le pase exactamente lo contrario, pero que podamos ir retroalimentándonos, compartiendo y, y bueno, y siguiendo el camino. Si les quedan dudas acerca de algunas de las historias o de las cosas que han pasado en el juego de rol, le pueden preguntar a cualquiera de los jugadores que seguramente con mucho gusto eh, les van a contar las experiencias que hemos tenido. Cosas muy graciosas y cosas muy, muy extrañas también. Bueno, no les saco más tiempo, les mando un beso grande a todos y nos vemos pronto. Cuídense. Adiós, gracias.